Al comienzo del siglo XX, Colombia, al igual que el resto del mundo, experimentó una serie de transformaciones y acontecimientos que moldearon profundamente su estructura social, política y económica. Este periodo marcó secuelas dejando huellas en el país. Como consecuencia de la Guerra de los Mil Días en 1899 y 1902, la devastación causada por la Guerra de los Mil Días fue inmensa, con un saldo de cerca de 100.000 muertos, lo que exacerbó las tensiones sociales y profundizó las divisiones entre los partidos liberal y conservador. Políticamente, este conflicto armado terminó la firma del Tratado de Neerlandia y los Acuerdos de Wisconsin. También dieron inicio a un periodo conocido como la hegemonía conservadora, del cual el Partido Conservador dominó la vida política colombiana. La economía colombiana sufrió una significativa destrucción de infraestructura y una drástica reducción de la producción agrícola. Esto forzó al país a tomar préstamos externos, aumentando la deuda externa y la dependencia económica de otros países. Ya después se extendió a través de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Aunque Colombia se mantuvo neutral durante la Primera Guerra Mundial, el conflicto tuvo efectos indirectos en la sociedad colombiana, tales como el aumento de los precios de los bienes de consumo y una mayor presencia europea en el país debido a los desplazamientos causados por la guerra. La guerra afectó las relaciones internacionales de Colombia, especialmente con Estados Unidos, con quien las tensiones aumentaron a raíz de la pérdida de Panamá en 1903 y el subsiguiente interés en el Canal de Panamá. El impacto económico fue contradictorio. Por un lado, la demanda europea en materias primas como el café impulsó la economía colombiana, pero por otro lado, la volatilidad del mercado internacional llevó a una inestabilidad económica en la posguerra. Esto culminó con efectos de la Gran Depresión iniciada en 1929. La Gran Depresión exacerbó las desigualdades sociales en Colombia, con un aumento significativo en el desempleo y la pobreza. La crisis económica mundial contribuyó al fin de la hegemonía conservadora y el establecimiento de un gobierno liberal en 1930. Esto marcó un cambio significativo en la política colombiana con nuevas reformas y un enfoque en la justicia social. Colombia, cuya economía dependía de la gran medida de las exportaciones de café, sintió profundamente el impacto de la Gran Depresión, con una caída dramática en los precios y la demanda, y esto llevó a la contracción económica que afectó a todos los sectores y requirió la adopción de medidas para establecer la economía. Ahora vemos que en el periodo comprendido entre 1945 y 1991, en Colombia estuvo marcado por profundos cambios sociales, políticos y económicos, los cuales se vieron influenciados por una serie de eventos críticos en la historia del país. Esta época empezó siendo testigo de la violencia bipartidista y culminó con la promulgación de la nueva Constitución en 1991. Este periodo se caracterizó por una intensa violencia bipartidista que estalló tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, un evento conocido como el Bogotazo. Este asesinato desencadenó una ola de violencia que se extendió por el campo colombiano, exacerbando las tensiones entre los liberales y conservadores. Un clima de violencia que continuó durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla en 1953 a 1957, quien tomó el poder con la promesa de pacificación, pero su gobierno se caracterizó por la censura y la represión. El Estado benefactor colombiano y modelo interventor que se dio en el año 1946 a 1970, durante este periodo adoptó políticas de bienestar social y comenzó a intervenir más activamente en la economía. La importancia del café como principal producto de exportación, financiando muchas de las políticas del Estado benefactor, además se dio el inicio de la promoción de la industrialización y la incursión de la exploración y explotación petrolera, especialmente con la creación de la empresa estatal Ecopetrol en 1951. La Unión Partidista y el Frente Nacional, comprendido en el año 1958 al 1974, fue un acuerdo entre los partidos liberal y conservador para alternar el poder y poner fin a la violencia bipartidista. Aunque logró cierta estabilidad política y un notable crecimiento económico, también marginó a otros grupos políticos y sociales, lo que eventualmente contribuyó al surgimiento de los movimientos guerrilleros.
Es ahí donde se dio el nacimiento de las guerrillas y crisis sociales. En las décadas de 1960 y 1970 vieron el nacimiento de varios grupos guerrilleros como la FARC y el ELN, motivados por las desigualdades sociales y la exclusión política. Esta época también estuvo marcada por importantes movimientos sociales que lucharon por los derechos laborales, educación y reforma agraria. Los inicios del conflicto armado colombiano en 1964 se dio con el surgimiento de los grupos guerrilleros que marcó el inicio de un conflicto armado prolongado que se extendería por décadas, aunque inicialmente las acciones de estos grupos fueron limitados en alcance y efecto. Gradualmente ganaron capacidad en recursos y reclutamiento, además de la pérdida de las vidas humanas y el desplazamiento forzado de millones de personas. Es así donde el Estado respondió con medidas militares y de seguridad que a menudo exacerbaban las tensiones y contribuirían a un ciclo de violencia y represión. La incursión del narcotráfico en Colombia se dio en 1970. El narcotráfico comenzó a tener una presencia significativa en la economía colombiana. La bonanza marimbera, primero, y luego el auge del comercio de cocaína que transformaron diversos aspectos de la sociedad y la economía, trayendo consigo una nueva fuente del conflicto armado y la corrupción. Las crisis sociales en 1980 y 1990 en la economía colombiana experimentó importantes transformaciones durante esta época, incluida la continuación del narcotráfico como una poderosa fuerza económica. En los años del 80 y principios del 90 también fueron testigos de intensos conflictos armados y un auge en la producción y exportación del petróleo, que se convirtió en un importante motor económico. Sin embargo, las economías ilícitas exacerbaban la violencia y sofocaban el tejido social. Finalmente se dio la nueva constituyente en 1991. El clima de este era una transformación que llegó con la promulgación de la Constitución de 1991, que buscaba abordar muchas de las causas profundas del conflicto en Colombia. Introdujo importantes reformas políticas, sociales y económicas, incluyendo un mayor enfoque en los derechos humanos, la democratización y el intento de integrar a Colombia en la economía global de manera más equitativa. Todos estos acontecimientos del siglo XX en Colombia influyeron en diferentes territorios. Uno de estos es el Catatumbo, una región que está ubicada en el departamento de Norte de Santander, desde las luchas bipartidistas hasta el conflicto armado y la influencia del narcotráfico. Han dejado una huella indeleble en la región. Este territorio, rico en biodiversidad y recursos naturales, ha sido el escenario de múltiples dinámicas sociales, políticas y económicas, dejando desafíos significativos, pero también mostrando la resiliencia de sus comunidades. La violencia bipartidista impactó severamente al Catatumbo, como lo hizo en muchas otras regiones rurales del país. La polarización y los enfrentamientos entre liberales y conservadores desestabilizaron las comunidades, generaron desplazamientos y profundizaron las divisiones sociales. Grupos como la FARC y el ELN encontraron en esta región, con su topografía compleja y su ubicación estratégica cerca de la frontera venezolana, un escenario propicio para establecer metaguardias y desarrollar actividades insurgentes. Esto trajo consigo una intensificación del conflicto armado en la zona, afectando la vida cotidiana de sus habitantes, limitando el acceso a servicios básicos y restringiendo las oportunidades económicas. La economía ilícita del narcotráfico proporcionó recursos financieros a los grupos armados ilegales, fortaleciendo su presencia y capacidad de acción en la región. Esto no solo exacerbó la violencia, sino también transformó la economía local, con la coca convirtiéndose en un cultivo rentable pero peligroso, atrayendo aún más el conflicto y la intervención del Estado en forma de erradicación de cultivos y enfrentamientos armados. A pesar de los desafíos, el Catatumbo también ha sido un escenario de significativos movimientos sociales. Las comunidades han luchado por sus derechos a la tierra, la protección del medio ambiente y el fin del conflicto armado. Estas luchas han buscado construir alternativas de vida digna y desarrollo sostenible, enfrentándose a las dinámicas de violencia y exclusión.